Emma, bienvenido al Resto Billetería. Piso, se la bancó, vino y se sentó en el piso. Emma Colinir. Emanuel Colinir. Emanuel Colinir. Bueno, yo le puedo decir, ¿te puedo decir Emma? Sí, obvio. Perdón. Me dicen Emma. Me dijiste que no diga más amigo. Bueno, no digo más nada, digo Emma Colinir, precandidato, ¿no? Me gusta amigo también, no pasa nada. Amigo. Amigo. Y aleteamos. Dicen, amigo. Y aleteamos un poquito. Ahí ya mira. Bueno, a ver, yo quería hacer una pregunta para romper el hielo, porque mucha gente no te conoce. Que cuentes un poco cómo arrancaste en política. Bueno, él fue uno de los fundadores de la Cámpora Entreleu, digamos, dirigente de la Cámpora, para quienes no lo saben. Suplente en la... primer suplente en la boleta de senador del Frente para la Victoria. Que cuentes un cachito cómo arrancaste, por dónde pasaste y qué haces en tu laburo de ahora. Larguísimo. Sí, como tres preguntas en una, pero bueno, para que la gente sepa de dónde venís. Presentá currículum corto. Claro, primero, nací en Puerto Madryn, soy de acá. ¿Qué? Estuve un tiempito viviendo en Ushuaia. De Ushuaia me fui a Esquel. En Esquel estuve algunos años viviendo y hace ya bastante tiempo estoy viviendo en Trelew. San Lorenzo, ¿de qué barrio sos, más o menos? ¿No? Sí, ¿de dónde sos? Es medio complicado. No, soy bien chubutense. Tuve un tiempito en Ushuaia por una cuestión de trabajo, bien década de los 90, difícil. Mi viejo empleado de comercio, trabajaba en Fortín República, imagínense que cobraba creo que 400 pesos en ese momento y nosotros éramos 4 hermanos. Así que nos fuimos en búsqueda de un futuro mejor a Tierra del Fuego que... Llegamos, funde la empresa, digamos, la verdad que fue un mal destino en definitiva, pero la cuestión es que estuvimos un tiempo, después volvimos a Chubut, por suerte volvimos a Chubut, estuve yo un tiempito viviendo en Esquel por estas cuestiones de la vida de una familia de clase media, baja, más baja que media, eso obviamente corre por cuenta de la percepción de uno, pero nosotros en realidad pasamos todas las necesidades que pasa cualquier familia que tiene un padre empleado de comercio y una madre ama de casa. Y éramos 4 hermanos, en Ushuaia nace mi cuarta hermana, sería la quinta integrante de todos los hermanos. De ahí estuvimos en Esquel y creo que desde el 2009, 2010 estoy viviendo en Trelew. Cerca del 2010 empiezo a conocer a los compañeros de la Cámpora, así que... ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 33 años. Cumplo 34 la semana que viene, el 25 de agosto. Te puedes retirar. Y acepto regalos. ¿Estás cerca de cuándo cumplís? 34. El 25. Bueno, ¿y ahí se arma la Cámpora Entreleu? Armamos la Cámpora Entreleu con un grupo de compañeros, éramos pocos. Creo que cuando yo ingreso éramos 6 compañeros, de los cuales siguen firme por lo menos 4 compañeros de los 6. Y desde ahí es un camino de ida. A ver, si se quiere, mi cercanía a la política, yo no tengo un punto a partir del cual pueda decir que me empiece a interesar la política, porque en realidad mi familia estaba muy abocada a la subsistencia de una familia en condiciones extremadamente complejas, pero yo lo viví con mucha conciencia lo que fue 2000, 2001, 2002, 2003, con mucha conciencia política. Mi viejo se hizo peronista con el pasar de los años, creo que un poco escuchándome a mí, muy intenso en todas las sobremesas y todo lo que hacemos los que vivimos esto con esta pasión. Y desde ahí fue un camino de ida. Estuviste en la sede del Ministerio de Desarrollo Social acá, ¿no? En la delegación. En el 2014 me convocan, fines del 2013, creo que fue principio del 2014, me convocan a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social. Asumo la coordinación del centro de referencia en la provincia y sí, fue mi primera experiencia en la gestión. 24, ahí te das cuenta de lo que es estar... Es la trinchera. Sí, aparte un espacio que a mí me interpelaba mucho desde lo personal porque yo soy un militante de territorio, estaba en desarrollo social y inevitablemente por la propia historia de uno también, por las circunstancias por las que habíamos atravesado como familia, y era la posibilidad de proponernos una gestión que para nosotros tenía que ser muy intensa, de muchísimo trabajo, porque era lo que nos proponían. Era lo que nos proponían un poco en ese momento. En un momento que el Estado Nacional tenía espalda también había, ¿no? Era un ministerio fuerte, eso quiere decir. Era un ministerio fuertísimo en ese momento, que además tenía herramientas que
eran de fácil acceso en ese momento, porque nosotros ya estábamos en otra instancia como gobierno nacional, ya estábamos pensando en dar un salto de calidad respecto de la economía social y popular, entonces estábamos gestionando muchos recursos para las cooperativas, las asociaciones, las mutuales, para talleres familiares, los emprendimientos. Estaban pensando en dar un salto y pasaron cosas. Y pasaron Pasado cosas. 2015. Y pasaron cosas. Pasó sí. Macri. Los 4 años de macrismo, ¿vos en ningún momento fuiste como asesor o sí de Igón a diputado? Sí, los 4 años. Los 4 años de macrismo fui ¿Y qué onda el asesor Congreso? Para los que somos militantes políticos, Hermoso. el Congreso es un espacio complejo. ¿Sí? Sí, es extraño. Por lo menos para mí fue medio extraño. Como porque ajeno, ¿no? Algo ajeno. Cuando medio- sos oposición es muy difícil que cualquiera de las iniciativas legislativas corra, siga su curso y que sientas que estás transformando algo. Entonces, para nosotros, para todo el peronismo, para todo el espacio fueron años muy difíciles y todos nos fuimos aferrando a lo más tangible que teníamos, que era la militancia política. Y en el Congreso íbamos tratando de la rosca. Igual, claro, Permanente. me imagino que a vos en lo personal te debe haber servido, entre comillas, para hacer mucho roce con los compañeros de allá, ¿no? Bueno, tal diputada, tal diputado, tal asesor, tal, o sea, con las primeras líneas de la cámpora. Yo tuve la posibilidad en esa etapa de formar parte de un proceso en el que nosotros necesitábamos caracterizar ese momento, esa etapa, para poder interpretarla bien políticamente y que eso nos permita ser utilizado como un impulso de cara a lo que nosotros entendíamos que teníamos que hacer, que era reconfigurar un poco el espacio. Y sostener la orga. Sostener la organización en un momento en el que nosotros éramos los leprosos, digamos, hacia adentro, hacia afuera. Un aislamiento fuerte. Una organización, sí, mucho fuego amigo. Mucha migración. Sí, también, pero yo reconozco que la organización, y esto lo puedo decir hoy en día porque fueron etapas de muchísima discusión política, a pesar de lo que se cree, del imaginario que circula en la política, de que en la cámpora no hay mucha discusión política. Lo cierto es que hubo muchísima discusión política, creo que eso fue también lo que nos permitió crecer, madurar, interpretar los territorios de otra manera, porque también es difícil sostener una organización nacional a lo largo y a lo ancho de este país tan extenso, con una misma lógica, porque la organización tiene eso, una identidad claramente definida, pero también es necesario que a esa identidad le imprimamos una mirada más local, más territorial, y que el conjunto de todo eso sea positivo. Claro, porque perdóname, no es lo mismo la realidad de acá con la realidad que puede tener un compañero de Salta. ¿No? Entonces ayornás las realidades a esto a la lógica de la orga. O de que Capital es Federal. Bueno, la cámpora tiene una contradicción muy grande, que es que donde más desarrollo territorial tiene, donde más básicas, donde más presencia en las facultades, todo es en la Capital Federal, que es Gorilandia, donde nunca el peronismo va a ser gobierno, o por lo menos, no sé, en mi no sé cuántos más años más voy a vivir, pero ojalá que lo vea. Y es una contradicción muy fuerte, porque es la cuna de militantes, o sea, de militantes no, de funcionarios o técnicos, o digamos, pero al mismo tiempo ninguno tiene, o sea, es mucho, o sea, necesitas la misma cantidad de votos acá para ser gobernador que allá para ser legislador porteño. Claro. O sea, es una locura. Bueno, mira, yo creo que ahí es donde juega un papel fundamental la presencia física de Máximo, porque él asume como legislador nacional y fue un poco lo que el catalizador de lo que necesitaba una organización política juvenil, pero que dejaba de ser juvenil porque ya todos estábamos un poquito más grandes y todos necesitábamos también elevar algunas discusiones respecto de cómo íbamos a seguir construyendo organización en territorios extremadamente complejos con un gobierno nacional que a nosotros que había construido un simbolismo de que nosotros éramos lo peor de la representación política. Máximo era el responsable, el referente, pero también habían construido alrededor de nuestro responsable político esa imagen, y no nos quedaba otra que confiar en la discusión interna que nos estábamos dando, y eso para mí es lo más valorable de los compañeros y compañeras a lo largo de todo el país. Confiar en la discusión política y entender que en los tiempos y con el tiempo la imagen y la construcción social se va modificando. Hoy Máximo Kirchner no es el mismo que era según la Nata, según lo que la Nata decía. Hubo mucha más experiencia en el medio, hubo un crecimiento también, creo yo. Para mí, lo más valorable de la organización es que supo atravesar
las peores etapas, o sea, nosotros nos mantuvimos por fuera del poder del Estado, por fuera del gobierno, soportamos las presiones, lo que decía recién, nosotros fuimos los leprosos hacia adentro y hacia afuera, lo entendimos, lo comprendimos, sin perder densidad militante, porque la organización seguía tan vigente en cada uno de los territorios como actualmente. A ver, avancemos un poquito. Vos hoy sos funcionario del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo se llama bien el cargo en el que estás? Yo soy coordinador regional de la Patagonia Sur del Ministerio, de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Medio Interior. largo. Sello no tenés, ¿no? No. Trabajás con Tato Giles, ¿no? Con Tato Giles. Como Sí. dirigente de primerísima línea de la organización. Contá un poquito cuál es el trabajo, de qué herramientas disponés, porque, por ejemplo, no manejás presupuestos, sí. ¿Manejás otras cosas o no? La coordinación. Sí. No, maneja presupuesto la subsecretaría. Lo ¿Cómo manejas llaves? Claro, de eso puertas. quise decir, Lo quise que decir. hacemos nosotros en realidad, a ver, el Ministerio del Interior, la lógica que sostiene es la de pivotear un poco con todo el resto de los ministerios. Lo cierto es que cada uno de los acuerdos políticos se sellan en el Ministerio del Interior y eso significa que todos los recursos del Estado Nacional, sean propiamente del Ministerio o no sean del Ministerio, están a disposición en función de las necesidades territoriales. No hay otro ministerio que pueda tener una visión política del territorio como la que tiene que tener el Ministerio del Interior. Y en mi caso, como coordinador regional, me toca también una región complicada, compleja en términos políticos, y creo que lo van a saber entender. Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego tenemos 3 intendentes que son 3 grandes intendentes en las 3 localidades, Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, que son los 3 compañeros con una excelente gestión. Santa Cruz es Santa Cruz, gobierna Alicia Kirchner, entonces nos permite también trabajar con otra soltura, y Chubut es un mundo. Chubut es un mundo. Estaba esperando que termines para preguntarte precisamente eso. ¿Se hace difícil teniendo la responsabilidad de eso, de ser nexo, de abrir puertas, de ser interlocutor, de ser intergestionador, por ponerle un título, con gente que quizás no miran con visiones políticas, sino con visiones no sé qué? ¿Se hace difícil? ¿Lo decís por Chubut? Claro. Vos sabés que en realidad yo Porque creo entiendo que para- hay ministros que sí podés sentarte a hablar de política, pero entiendo que hay ministros que le vas a hablar de política y te mira como diciendo... Vos sabés que lo que me parece es que lamentablemente estamos, los chubutenses estamos un poco acostumbrados. Cuando tratamos de trasladar esto al gobierno nacional es bastante inexplicable, es difícil de entender, es difícil comprender. Nosotros tratamos de, yo soy chubutense y creo que también fui convocado por eso. Bueno, contanos por qué nos está costando tanto, contanos qué está pasando con esto, contanos por qué como gobierno nacional le pedimos al gobierno de la provincia que presente un plan estratégico de desarrollo y nos presenta esto, que son 2 páginas. Entonces, contanos qué está pasando, porque... Me imagino el padre, viste el capítulo que el padre de Milhouse le hace un dibujo a la madre para que, viste, para que adivine, y la madre no adivina y se terminan peleando, viste, Tal como, cual. explícamelo, trae papel, lápiz, colores, o sea, ¿cómo explicás Se esto? complica. También es... Yo creo que... lo Igual, entiendo, perdón, lo con un termino- gobierno aliado a nivel nacional, lo cual es más difícil todavía, porque no son, o sea, ¿es oposición o no es oposición? Es dificilísimo eso. Es complejo, es complejo. Es oposición en la provincia, al frente de todos, y en términos nacionales responde a el gobernador responde a uno de los Socios 3 estratégicos. conductores Sí, tal cual. del Sí, espacio. sí. 3, 4 Ahora, perdóname, para redondear la pregunta que decía Gonzalo, que creo que apuntaba eso, vos, por tu función, dialogás mucho con los intendentes. Totalmente. Ahora, ¿con quién hablás en el gobierno provincial? ¿Con Grassini? ¿Cuál es tu interlocutor? Yo- Si es que hablás, no sé. No, hablo con bastantes, hablo con bastantes. En la provincia, del Puratich no gobierno cuenta. provincial, Porque habla con todos. habla con todos. Sí. Fabián, con Fabián tengo excelente relación, pero después yo hablo bastante con Gustavo Aguilera, hablo, porque aparte... Es obra pública, ¿no? Infraestructura. Ministerio de Obras Infraestructura. Públicas, y nosotros tenemos una agenda en común porque muchas de las obras del gobierno nacional pasan a través del Ministerio de Obras Públicas, sobre todo las obras que necesitamos que avancen en las comunas, porque las comunas de nuestra provincia no tienen... la Perdóname, capacidad ¿no instalada. ves más a los intendentes gestionando obra pública que al gobierno provincial? Pienso en Gustavo Sastre, que viaja todo el tiempo, también en Adrián Maderna, como si los intendentes tuvieran que gestionar obras que el gobierno provincial no gestiona. Sí, totalmente. Totalmente. Yo lo que veo, o con lo que me encontré en este año y medio, es con
un gobierno provincial, o en realidad la conducción del gobierno provincial completamente ajena a la realidad que viven los municipios. Ajenas adrede además. Eso significa que los municipios de nuestra provincia tuvieron una sobredemanda por todo aquello que no hizo el gobierno provincial y una sobredemanda que recaía, por supuesto, en el gobierno nacional. Un gobierno nacional que también tenía sus propias dificultades, porque por la pandemia, porque es un Estado que está sobreendeudado, porque estamos en crisis económica, porque asumimos en crisis económica. Ahora, no deja, si vamos a analizar más fino y netamente personalismo, no deja de enaltecer tu trabajo, en definitiva. Esto. Porque sí, creo que tiene que haber una acción mucho más fuerte desde tu figura, por el cargo que hoy ocupás, con estos intendentes que se encuentran a la deriva tratando de gestionar cosas para sus localidades, básicamente. ¿Lo ves así? Pero fue mi trabajo, fue el de Santiago Higón, fue el de Julián Leunda, fue el de Juan Pablo Luque. Todos entendimos, hicimos más o menos el mismo diagnóstico, comprendimos que teníamos que hacernos cargo nosotros de algo que estaba pasando, que además es muy complejo, porque el gobierno nacional se puede hacer cargo de algunas gestiones, pero la inmediatez y la cotidianeidad es más fácil resolverla desde la provincia. Y lo que nos devolvían a nosotros los municipios, los intendentes, era el silencio absoluto por parte de la provincia. Por supuesto que muchos de ellos no lo podían decir y no lo pueden seguir diciendo porque siguen dependiendo de 1, 2 o 3 contratos que tiene una comuna para funcionar. Se nota mucho en el interior provincial eso, lamentablemente. O sea, cuanto menos espalda tiene un municipio, más seguidismo hace del Estado provincial. Ahora, ¿qué onda con todos los otros intendentes radicales, ponele, no sé, Damián Vicenrauso o Fabián Gandón, que es creo que del PRO en Pirámides, o bueno, James, Juncos, Ongarato. ¿Se podía laburar más o menos bien? Sí, yo trabajé con todos. Sobre la base de que nosotros en todas las reuniones decíamos lo mismo. Está claro que tenemos 2 miradas, 2 visiones distintas, completamente distintas del país, y vamos a tener además miradas completamente distintas de la provincia. Pero estamos en el medio de una pandemia y ustedes son conscientes de la crisis que nos dejaron. ¿Y qué te piden? ¿Te piden en general algo que en todos lados sale más o menos lo primero siempre, o son muy particulares, depende de cada municipio? No, depende de los municipios. Hay municipios que lamentablemente se vieron obligados a gestionar la coyuntura y hubieron municipios que tuvieron mucha intención y voluntad de planificar la gestión. ¿Cómo cuáles? Madryn es un municipio que planifica la gestión. Comodoro es un municipio que planifica la gestión. Con una espalda distinta por ahí, también en cuanto a lo económico. Claramente. O sea, si está provincia o no está provincia. Y la continuidad de un proyecto también. Tal 2, cual. 3, 4 gestiones del mismo proyecto. Creo que eso se puede notar más que municipios que tuvieron que enderezar la nave, como Gaiman, como Rawson, que no sé, Esquel, porque Esquel ya también va a segundo mandato. Segundo mandato. Tiene una coherencia. Está cómodo económicamente también. Es que él siempre fue así, ¿no? Es decir, no quiero que haya más de 30.000... Yo me acuerdo que el Rafa lo decía, Rafa William, no quiero que supere los 35.000 habitantes. Y no superaba los 35.000 habitantes. No me pregunte qué ponían, si ponían Miguelito, que yo en la entrada, pero no iba nadie más a vivir. Miguelito. Y mantenía, así mantenía ordenada. Son decisiones, creo que la sociedad es que él es conservador en general y que toma esa decisión de mantener esto que vos estás diciendo ahora. Sea el gobierno que sea, ¿no? Porque digo, está ordenado y es así, esto va acá y esto va acá y sí, ¿no? Sí, a mí me parece que, a ver, más allá de la realidad que vive puntualmente cada municipio, Chubut es una provincia compleja. Chubut, yo siempre digo que Chubut esconde, oculta todos los dilemas nacionales. Es una provincia que le hagas el análisis que le hagas es contradictoria por todos lados. Nosotros tenemos un desarrollo industrial a través de el petróleo, que nos brinda el petróleo, que nos brinda el aluminio, y al mismo tiempo actividades primarias como la lana, como la pesca, y conviven las actividades productivas mientras tenemos un alto porcentaje de desocupación, de pobreza, un parque industrial que está en desuso en el valle. ¿Qué pensás del tema de la minería? Bueno, me parece...
la minería de por sí genera mucho conflicto social, me parece que tiene mucho cuestionamiento social y nosotros como cualquier dirigente político tiene que poner es el más oído como un problema ahí. que como una solución. Para mí es un problema, claramente es un problema. Pero es un problema para todos los chubutenses, que es un problema generado además, y nosotros tenemos que poder dar esa discusión. Yo no creo que los habitantes de la meseta estén pidiendo minería porque tienen una cultura minera, porque no tenemos una cultura minera. Piden trabajo. Entonces el problema es que nosotros no nos hacemos cargo, no nos estamos haciendo cargo de la deuda histórica que tenemos. El centro de los desequilibrios territoriales nosotros lo tenemos la meseta, con una población dispersa y además con un flujo migratorio hacia los grandes centros urbanos. Trelew, por Chubut ejemplo, tiene eso, gran extensión territorial, Sí, pero Trelew, el 70%... Trelew absorbe todo eso. Totalmente. El 70% de los chubutenses se encuentran en los 3 grandes centros urbanos. Y el que está recibiendo, la localidad que más recepciona las migraciones, es Trelew. Una ciudad que también necesita ser pensada, que también necesita ser planificada. Y el gobierno nacional tiene intención también de ponerse encima de esta agenda. A ver, vos como trelewense, perdóname, porque ya que estamos con esto, porque vos tenés en Trelew un alto nivel de desocupación y de pobreza, producto de que entró en crisis el modelo productivo de Trelew, con lo textil de hace 40 años, ya es el pasado remotísimo lo textil, el comercio, la logística, todo eso está medio tembleque cuando hay lío con los empleados públicos. Maderna propone como solución, como una de las patas de la solución, la economía social. Todo el tema de las cooperativas, que a veces hay cooperativas genuinas, a veces hay cooperativas que no son genuinas, que son más políticas en el sentido de punteros, dispuestos a ir al choque, lo que sea. Y es muchas veces como que la economía social, como que si está bien hecha es una solución, pero hay muchas formas de hacerlo mal y que termine siendo un engaña pichanga, digamos. ¿Cómo ves eso? No, me parece que la economía popular le permite, es una herramienta más, es una herramienta que nos permite contener a sectores que están por fuera del sistema y que nosotros los tenemos que ver porque es una realidad. Después, si las cooperativas funcionan bien, si no funcionan bien, me parece que puede pasar como en cualquier lugar, como en cualquier iniciativa. Lo que creo es que Trelew está apostando a la economía popular, producto de que a nosotros todavía nos está faltando pensar cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el horizonte de desarrollo que nosotros le vamos a dar al valle en general, porque aparte, y yo esto lo vengo hablando con todos los sectores. Tuvimos una reunión muy interesante con la Cámara de Comercio en Rawson y pudimos hablar de esto, porque ellos hacían una propuesta muy local y en algún momento yo los invito a pensar en términos más regionales, porque no hay chance de que a Rawson le vaya bien si no le va bien a Trelew. No hay chance de que le vaya bien a Trelew si no le va bien a toda la región. Y avanzo un poquito más. No le va a ir bien a la región del Valle si no le va bien a la meseta. Nosotros necesitamos tener un horizonte productivo para nuestra meseta intermedia para que de esa manera encontremos un argumento mucho mayor al funcionamiento del Valle. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad instalada para hacer la Bahía Blanca que necesita la Patagonia. Lo que todavía no estamos encontrando es cómo convertimos un parque industrial que lo tenemos casi obsoleto, que está en este momento recepcionando algunas empresas pesqueras, en un parque metalmecánico, por ejemplo. Pero en algún momento lo tenemos que pensar. El problema es que nosotros podemos pensarlo, podemos compartir diagnóstico entre los distintos espacios políticos, entre los distintos dirigentes, las dirigentes. Lo cierto es que se necesita una conducción firme, fuerte y que tenga una mirada de la provincia. Está bien, bueno, hagamos ese pase a lo electoral. Hay un planteo que cree que desde Nación baja la orden o la estrategia, por decirlo de alguna forma, de que hay que conservar los 3 senadores, ¿no? 2 propios del Frente de Todos y 1 aliado, en este caso del arcionismo. O sea, que el objetivo es evitar que Cambiemos tenga un senador. Hay otro planteo, o sea, ahí disputás, ¿no? Disputás con Cambiemos, con Ongarato, ponele, y no lo tocas a Mazzoni ni al gobierno provincial. Y hay otro planteo que dice hay que disputar con el gobierno provincial porque, bueno, es el responsable de las calamidades, uno de los responsables de las calamidades que está pasando en la provincia,
Y por otro lado, porque volvés a una especie, podés llegar a volver a una especie de bipartidismo, ¿no? Si ganara un senador de cambio, o sea, si no sacara senadores del gobierno provincial, quedaría muy herido para 2023 y no sería más el plan B de cierta dirigencia del peronismo que especula con estar a veces dentro del PJ, a veces afuera, y hablo de dirigencia partidaria y dirigencia sindical, porque los sindicatos juegan mucho ese juego también, ¿no? Como darle el tiro al final a ese peronismo provincializado que hoy subsiste en la gestión, porque no tiene una gran estructura partidaria, sino que están en la gestión también del gobierno provincial. Cuando veo a Papayani, por ejemplo, veo que es muy dura con el gobierno provincial. Cuando veo a Linares, veo que es muy duro también con el gobierno provincial. ¿Cómo ves vos ese panorama, digamos, la estrategia electoral? Que nosotros tenemos que hacernos cargo del mensaje que nosotros tenemos para estas elecciones y que sigue siendo el mensaje que nosotros elaboramos cuando asumimos como gobierno nacional. Nosotros confrontamos con un modelo de país completamente distinto, diametralmente opuesto, que es el que propone Cambiemos, que es el que propone Juntos por el Cambio. Nosotros hacemos un esfuerzo para contar con qué país nos encontramos cuando nos tocó asumir, con qué nivel de crisis, qué nivel de desmantelamiento del aparato productivo dejó Cambiemos cuando deja la gestión. Ese es el diálogo que nosotros proponemos. Ahora, no quita, y es bastante difícil, que para nosotros también es central seguir diciendo cuáles son todas las cosas que están mal del gobierno provincial. Porque si no entramos en algunas contradicciones más provinciales, asumiendo solamente un discurso nacional, nosotros estamos convencidos, lo hemos hablado inclusive con los candidatos, está claro que nosotros tenemos una mirada de país, Juntos por el Cambio tiene una mirada de país, no sabemos cuál es la mirada de país que tiene el gobierno provincial, porque lamentablemente todavía no sabemos qué mirada de la provincia tiene. ¿De qué manera pretende integrar a todas las regiones de la provincia la conducción política de este gobierno? ¿Qué es el gobernador? Entonces, ¿por qué dejan pasar cada uno de los desfasajes rozando los límites de lo permitido del ministro de Seguridad? Nosotros esas cosas las tenemos que decir y las vamos a seguir diciendo, porque afectan mucho a la gente, afectan mucho al vecino y a veces gravemente. Entonces, no es que nosotros no queremos confrontar con la provincia o que queremos estratégicamente confrontar solamente con la nación porque en realidad nos conviene que ingrese el... No, la verdad que no estamos metidos en eso. Nosotros estamos haciéndonos cargo de sostener nuestro sistema de ideas y desde ahí discutir. Desde ahí proponer, desde ahí proyectar. Igual porque los de enfrente también juegan, ¿no? Entonces vos ves que Cambiemos te dice hay que ponerle un límite al kirchnerismo, Venezuela, bueno, lo que ya sabemos, y el gobierno provincial te sale con hay que hacer respetar la provincia, ¿no? Esa cosa de federalismo combativo, estilo Das Neves, solo que Das Neves tenía otra espalda, y te salen con ese, ¿no? Con esta propuesta que quieren hacer ahora de presentar ley de reforma de la coparticipación, yo qué sé. Y el Frente de Todos queda en un lugar, primero para mí que tiene los pies muy de barro el planteo ese de la provincia, ¿no? Pues hasta hace 3 o 4 meses estaban yendo a pedir plata, entonces es medio ambiguo. Pero por otro lado el gobierno al Frente de Todos lo dejan, que se lo ve mucho con Linares y se lo dijimos el otro día, que es que hay un discurso como que hay que alinear a la provincia con nación y hay que apoyar al gobierno nacional, pero por otro lado hay que sentar a la provincia en la mesa, hay que no, y es muy difícil ese discurso de... Sí, y mi pregunta, agarrándola, continuando lo que decía Santiago en la anterior y en esto de garantizar el 2 y un aliado estratégico, yo creo que el ministro de Seguridad no es un aliado. De hecho, en las declaraciones, cuando se concreta su candidatura, sale a confrontar muy fuerte al gobierno nacional y de hecho ahora también, en estas últimas horas, salió con una frase de que una cosa así como que no iba a ser parte de esto. Entonces digo, ¿hasta qué punto esa estrategia que planteaba Santiago recién va a ser así o va a ser productiva o positiva para el gobierno nacional? No, es que no es estrategia. Para nosotros, Mazzoni representa lo mismo que Nacho Torres, absolutamente lo mismo, una mirada completamente distinta de lo que nosotros pensamos. De ninguna manera nosotros estamos pensando que si Federico Mazzoni, alguien a quien nosotros tuvimos que interponerle un habeas corpus, ¿sí? Un ministro de Seguridad que analicemos cuáles son los elementos constitutivos de su discurso público, profundamente violento, abuso de autoridad
y estigmatiza la pobreza constantemente. Entonces eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros proponemos. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que empezar a contagiar la responsabilidad. Todos tenemos que ser un poquito más responsables, tenemos que contagiar la visión de futuro, tenemos que contagiar el compromiso con lo público. Y lo que está haciendo Mazzoni, convengamos que ha sido el arlequín de la política en los últimos 15 años. Entonces, de ninguna manera para nosotros sería favorable tenerlo en el Senado. ¿Discutiendo qué? ¿Que va a defender Chubut? Nosotros no tenemos ninguna duda de que los legisladores que está proponiendo la lista del Frente de Todos tienen una mirada puesta en los intereses de Chubut. Ahora, también nosotros creemos que no hay federalismo sin proyecto nacional. Ahora, no hay federalismo sin proyecto nacional, no hay federalismo sin recursos, y nosotros somos los que creemos estar en mejores condiciones para discutir hacia adentro de nuestro espacio cuáles son los recursos que se merece nuestra provincia para seguir creciendo, porque además una visión de cuáles son los problemas de la provincia la tenemos. Y lo que estamos intentando hacer hace muchísimo tiempo, sobre todo desde que asumimos como gobierno nacional, es no confrontar más de lo necesario. Y es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, pero que lo hace la provincia. ¿No confrontar con quién más de lo necesario? Con la provincia, sobre todo con la provincia, entendiendo que todos nos teníamos que hacer cargo de la gestión de la pandemia, la gestión de la crisis económica, la gestión de la pandemia, porque además creemos que hay un mensaje que subyace y que interpela directamente al sistema político por parte de la gente, que es estabilicen un poco esto. No puede ser que nos despertemos todos los días pensando en una bomba nueva va a estallar en Chubut. Puede llegar a haber bastante voto en blanco o voto anulado en esta elección. Me imagino sobre todo con gente, no sé si empleados públicos, pero mucha gente, digamos, no representada. Pienso en todo ese colectivo antiminero, en algún colectivo autoconvocado de los docentes, todo eso que está medio por fuera de las representaciones electorales. Creo que puede haber una especie de voto bronca estas elecciones. No sé si ustedes ven parecido. Es un análisis que siempre está arriba de la mesa. Nosotros, obviamente, para cualquier dirigente político es un dato negativísimo, porque habla también de lo que no pudimos hacer. Por eso nosotros decimos y estamos convencidos de que tiene que terminar el tiempo de la confrontación. Ahora, el aporte lo tenemos que hacer entre todos. En algún momento tenemos que hacer un parate y darnos cuenta de que tenemos muchísimos problemas, de que los problemas están afectando a muchísima gente y que tiene que ser la política la herramienta que empieza a construir la solución. Por eso yo decía recién, nosotros tenemos que contagiar responsabilidad. Y para contagiar responsabilidad tenemos que ser un poquito más cautos, tenemos que tratar de transmitir... La gente está como cansada de las confrontaciones, de las peleas, que en definitiva es del mundo, del universo pequeño de la política. El microclima de la política. Exactamente. Y que quizás las realidades de los ciudadanos van muy por afuera de lo que estamos discutiendo a veces. Creo que eso parte y va de la mano de lo que vos estás planteando ahora con respecto a la construcción de la responsabilidad, ¿verdad? Nosotros decimos siempre que tenemos que buscar alguna estrategia para armonizar el espacio público que está todo el tiempo en ebullición. Ahora, realmente es muy difícil cuando tenés un bufón como Mazzoni que te propone todo el tiempo, te acusa a los intendentes de generar mecanismos de dependencia con la gente cuando son los intendentes los que están tratando de contener lo que no contiene la provincia. Y son los intendentes de ellos también. Además, cuando no contenés eso, ya lo hemos vivido en varias oportunidades, desemboca en un estallido social. Indefectiblemente. Si la persona, si el ciudadano no puede más, no puede más. ¿O no? Lamentablemente. ¿Cómo hace una familia tipo para subsistir teniendo que vivir en una provincia como esta, sin trabajo, pero aparte sin horizonte? Hay una palabrita ahí que hay que poner arriba de la mesa que se llama inflación. Puede ser, no digo un talón de Aquiles, pero a ver, si la gestión de la pandemia te suma, la imposibilidad de frenar la inflación te resta en términos electorales, digo, de bronca con el gobierno nacional, de que las cosas estén cada vez más caras y eso. Sí, es cierto. Sí, es cierto que es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando para resolverlo. Nosotros decíamos que teníamos mucha dispersión de precios en el gobierno de Cristina, cuando nosotros dejamos la gestión en diciembre del 2015.
el gobierno nacional anterior dijo que lo iba a resolver y tuvimos la inflación más alta de los últimos 20 años. Y en el 2020 nosotros empezamos a bajar un poco la inflación, ¿no es cierto? Que también todavía sigue siendo difícil porque tenemos una macroeconomía que está inestable, nosotros no terminamos de resolver algunas bajó por cosas. recesión también, bajó porque cayó la actividad económica. O sea, a menor actividad económica, menor inflación. Generalmente, y ahora que hay una reactivación con inyección de consumo también y con, bueno, paritarias que están cerrando entre el 40 y el 50, o sea, es difícil. ¿Cómo haces para levantar el consumo popular sin que se te dispare la inflación de vuelta, no? O sea, es un dilema ahí que hay. Sí, pero son los objetivos que se está proponiendo el equipo económico y se lo está proponiendo con la convicción de que lo puede hacer, ¿no? Nosotros tenemos hoy un inconveniente estructural, que es que asumimos el gobierno con más de 110.000 millones de dólares de deuda, pudimos reestructurar 68.000 millones de dólares con acreedores externos y nos quedan todavía 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que nosotros no podamos hacer eso y no tengamos previsibilidad los próximos 10 años, nosotros además, es algo que creemos y lo discutimos hacia adentro, que en 10 años no vamos a poder cancelar la deuda, y mientras tanto permitirle a los argentinos mayor oxigenación para que crezcan, mayor circulante y construir este circuito virtuoso de la economía. Pero sí son los objetivos que se está proponiendo el equipo de gobierno. Nosotros creemos que resueltos los problemas estructurales, para nosotros es el tema del sobreendeudamiento, podemos empezar a tener una mirada distinta de cara a los próximos años, previendo con seriedad, y esto lo digo porque nosotros no decimos en ningún momento que vamos a reducir la inflación a cero de un año para el otro. Sí creemos que lo vamos a ir reduciendo de a poco, progresivamente, pero que es posible hacerlo. Iba a hacer una consulta porque es cierto lo que por ahí siempre comentamos nosotros, ¿no? Sobre las elecciones que se vienen y como una especie de realidad paralela, ¿no? Con lo que le pasa a la gente en la calle, porque está muy bueno mencionar la economía social, las cooperativas, porque eso incluye el alimento, que es lo más disparado en precios y en inflación de lo que hablaba Santiago. El problema no es que está caro el pantalón, el problema es que está caro el kilo de papas, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo hacer para convertir esa plan económico que hay, ¿no? En una tranquilidad para la gente? Que el mensaje sea, quédense tranquilos porque esto lo vamos a solucionar. Así, no sé si la pregunta va para ese lado específico de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero lo que está caro es la comida. Sí, la inflación sabemos que es un problema multidimensional, digamos, muy difícil abordarlo desde una sola política pública, de una sola decisión del Estado. Lo que sí es una realidad para nosotros. El Estado, el Gobierno Nacional lo está sosteniendo, lo dice públicamente. Nosotros en principio queremos cerrar todas las paritarias por arriba de la inflación. Y mientras tanto iremos tomando todas las decisiones que se tienen que tomar, pero desde el Ministerio de Producción de la Nación hasta el Ministerio de Agricultura, desde la Secretaría de Comercio y todos los ministerios que intervienen en la formación de precio, no de precio, pero sí los que pueden intervenir para frenar un poco ¿Crees que el discurso de Moreno un poco impacte, ¿no? Porque es una persona que se metió con esto en los últimos años, fue medianamente efectiva y es un poco la cara del kirchnerismo clásico, por ponerle un nombre, en esto. Y está disputando ahora, ¿no? Creo en Provincia de Buenos Aires, creo que va de candidato a diputado, senador. ¿Crees que ese discurso sí, esas balas sí le entran al frente de todo? No, creo que no. De hecho, yo no sé hace cuánto como la no lo astilla al escucho. mismo palo, eso quiere decir. No, me parece que es un mensaje bastante... que me parece que está bien que lo diga, se expresa, es un compañero que sabe de lo que habla, pero ha quedado un poco más al costado, más un círculo muy Llevó chico. más la pelea a lo personal, Me parece al que problema no pudo. histórico personal que a la realidad quizás que está más enfocado en hacerle mal a Alberto por una cuestión netamente personal. Lo que voy a política. ponerle es que... disputa protagonismo. Siempre es preferible que disputa critique un protagonismo. compañero a que critique uno de la vereda de enfrente que poco hizo, ¿no? Que A no mí- participó en un gobierno que estuvo pensando en la gente. Por suerte nosotros tenemos hacia adentro del espacio, ni siquiera hacia adentro del gobierno, hacia adentro del espacio compañeros que discuten y que discuten mucho.
Digamos, la discusión respecto de la posible renegociación, reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario es algo que se está discutiendo hacia adentro. ¿Cuál va a ser el perfil de deuda? ¿Cuál es la curva de vencimiento? La cantidad de años, si es posible o no es posible que nosotros tengamos, como tuvo Mauricio Macri, una mirada distinta en función de la sostenibilidad de la deuda, porque en 10 años no vamos a llegar a pagarla y nos están pidiendo a nosotros que respetemos el estatuto del Fondo Monetario cuando no se lo pidieron a Mauricio Macri. Claro. Ahora, todo esto nosotros lo discutimos, el Frente de Todos tiene mucha discusión. Pero sin embargo también tiene ministros que son más visibles y ministros que son menos. Por ejemplo, es mucho más conocida la ministra de Mujeres que el secretario de Comercio Interior, que no sé ni quién es, o que el ministro de Trabajo, no sé si es uno de los ministros más... Es secretaria de Comercio. Secretaria, bueno. Paula, olvidé el apellido. Claro, no son funcionarios o el ministro de Trabajo, ¿no? Que no sé quién es, no me acuerdo ahora. No tienen esa visibilidad que en su momento tenía Tomada o mismo Moreno, ¿no? Como decimos, estos son nuestras personas en la primera línea de batalla. Sí, yo creo que eso tiene que ver más que nada con cuáles fueron las prioridades que tuvo el gobierno desde que asumió. Digamos, ha tenido muchísima visibilidad el secretario, el ministro de Salud, toda la gestión. Desde que nosotros empezamos hasta ahora, el 90-95% de las decisiones giraron en torno a la gestión de la pandemia. Y del presupuesto, y de la plata. Entonces, fue desarrollo social. De hecho, alguno de los compañeros en algún momento lo transmitía con mucha claridad, que la que yo la voy a transmitir ahora, pero voy a tratar de parafrasearlo. Nosotros queremos que los protagonistas del gobierno no sea desarrollo social, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud. No, nosotros pretendemos que los protagonistas de este gobierno sean desde el ministro de Obras Públicas, el ministro de Producción. Nosotros pensamos un país distinto. Ahora, el ministro de Trabajo también, porque también necesitamos avanzar en mejores condiciones, en mejor generación de empleo. ¿Cómo vamos a hacer? Y eso lo tenemos que pensar seriamente con el Ministerio de Producción para desarrollar una región como la Patagonia, que necesita dar un impulso fuerte de crecimiento, porque nosotros estamos convencidos de que podemos aportar como chubutenses muchísimo al desarrollo de la nación, pero por eso la agenda del gobierno ha tenido que ver hasta el momento en un 90-95% con la gestión de la crisis económica y en el medio de la gestión de la pandemia. ¿Qué pensás de esto de no tiene que ver con la coyuntura nacional, con este planteo que hay en las elecciones, pero ya que hablas de producción, todo este planteo de la empresa provincial de energía o todo esto que pone a veces, ¿no?, como base el tema energético, pero que también hay un planteo de luz y fuerza que por un lado parece estratégico, pero por otro lado también parece como que a veces juegan de los lados del mostrador, ¿no? Trayéndote el problema, trayéndote la solución y siendo parte. No sé cómo vos ves ese sector pensando en la producción. Tengo agenda pendiente con los compañeros de Luz y Fuerza. De hecho, seguramente dentro de poco nos vamos a juntar. Nos íbamos a juntar antes, pero se nos vino el escenario electoral encima, para que me cuenten en realidad cuál es, me cuenten en profundidad y en detalle de qué se trata el proyecto provincial de energía. Cuando estuvimos en la cordillera, también dirigentes de la cordillera proponen un proyecto de renta hídrica que creo que sería contradictorio con la empresa provincial de energía. Lo que sí me parece importante es que esta generación se esté proponiendo discutir los servicios públicos. Yo estoy convencido de que estamos en un momento en el que podemos empezar a discutir el Chubut que se viene los próximos 20, 30 años. Y que además contamos con un gobierno nacional que tiene ganas de que nosotros hagamos ese aporte y que está esperando que le digamos, por ejemplo, Darío Martínez, que es patagónico. Darío, necesitamos... Perdón, ¿quién es Darío Martínez? El secretario de Energía de la Nación. ¿Es santacruceño? No, es neuquino. Es neuquino. Está esperando que nosotros le digamos por dónde queremos avanzar, qué queremos hacer. En el 2025 vence la concesión. Entonces, son discusiones que nosotros nos tenemos que dar. Me parece que está bueno, sea por parte del sindicato. Yo le reconozco siempre a Luz y Fuerza que son uno de los grandes generadores de conocimiento, desde el sindicalismo, desde sus intereses como sector, pero se hacen cargo de que están discutiendo algo que a ellos los afecta directamente por una cuestión laboral, pero que también afecta a la provincia, y eso se los respeto mucho. Se los digo todo el tiempo y lo digo públicamente porque...
Vamos al ping-pong, vamos a contracturar un poco. Primero te mandan saludos Florencia Papayani, que te está mirando por Instagram, abrazo, Flor. compañera de ruta, Gracias, dice que compañera. muy buena la nota. También te reclaman un asado entre Leguense, que hablamos fuera de cámara y fuera de aire, que analizábamos qué la grande. nota, Alejandro. Qué grande, Ale. Así que dice que te pongas ahí. Y bueno, ping-pong, ¿Listo? Néstor. Uf, tengo que responder rápido, Sí, corto. ping-pong. Qué difícil. Vamos a dejarlo en estadista. Cristina. Qué difícil responder en una sola... ¿Eh? No estoy acostumbrado a los ping-pongs, ¿se nota? No, No es de la generación de Félix de No, Marco. no No necesariamente sé. tiene que ser una palabra, puede ser una claro, frase una corta. frase. Un color. Cristina me parece que es la líder que sembró el peronismo, pero creo que a esta altura es una líder latinoamericana y una de las grandes referentes de todo el sistema político. Ni siquiera quiero hablar de nuestro espacio político. Me parece que Cristina va a quedar en la historia con la grandeza que todavía hay muchos sectores que no lo ven, pero creo que su figura va a ir creciendo infinitamente con el paso de los años. Máximo. Kirchner, ¿no? Aclaro por la duda que algún ¿Quién está? trelewense se ponga el saco. Máximo es la esperanza de millones de argentinos. 2027. Puede ser, no. ¿Puedo hacer yo una? Sí, como- Dólar. Qué difícil. ¿Blue o...? El que quiere. el que quieras. Me decís dólar y se me cruzan las 7 devaluaciones que generó el macrismo. Se me cruza la corrida cambiaria que nos generaron a nosotros, los mismos sectores que después gobernaron con el macrismo en el 2014, cuando Axel Kicillof era asume ministro, como sí. ministro de Economía. El burrito Ortega un poroto, Un gran. de la cinturía. Bueno, te dejamos tranquilo. Bueno, gracias por venir. Tengo más para Sí, preguntar. no, paralo, porque pero no, si te querés ir antes de las 12, Tengo es tu tengo un momento de listado ahí, agarrar... pero no. Ve, ¿qué? ¿Te sentiste cómodo? ¿Estás bien? Espectacular. Bueno, chicos. fuiste uno de los primeros, Excelente. el segundo, El segundo, live. live. Así Ah, que, bueno. Mirá vos, qué bueno Punto eso. para Emanuel Colinir, que no dijo mancomunado en ningún momento. No, Felicito. me condicionaste el Ni diccionario, codo, no dije. Sí, no Ni dijo más matemática, puntos ni de la equipo, mano, mancomunado. matemática. Hubieron en colaboración entre todos, en equipo, no lo En sé equipo y tampoco. te manda saludos y te felicita por la nota Araceli. Bueno, qué Hasta grande. ahora venimos trayendo dirigentes políticos, en algún momento va a empezar a traer funcionarios y se va a armar una. Se va a armar. Bueno, gracias por Emma. venir, gracias por tu venir. tiempo, Gracias. suerte en la campaña. Bueno, Gracias, muchísimas Fran, por gracias. estar acá acompañando Muchas también. gracias. Fran Albanesi. Gracias a Fran que me acompañó también. Un El compañero famoso, ahí. como se decía antes, ¿no? El culata de El Colinir, ¿no? guardaespaldas. El que está, claro, que está con la campera abombada así, en la campera sindical. ¿Qué tal?